vamos a tejer este cojín en estambre delgado 100% acrílico en colores blanco, rojo y rosa y un gancho del número 2.5. Comenzamos tejiendo en color blanco. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo voy a tejer 2 macizos que con estas 3 cadenas ya forman 3 macizos juntos. Ahora 3 cadenas y eso es lo que voy a repetir 3 veces más. 3 macizos y 3 cadenas, 3 macizos y 3 cadenas hasta tener 4 grupos de 3 macizos cada uno. De este cuarto grupo de 3 macizos voy a tejer completo solo 2 y el tercero lo dejo incompleto aquí en el gancho. Tiro del hilo para cerrar el centro, cargo el gancho, saco un punto del lugar donde me correspondería cerrar esta primera vuelta, cargo el gancho, cierro 2 gasas juntas, cargo el gancho, cierro 3 gasas juntas. Esto que tejí sustituye a las 3 cadenas de cada una de las esquinas. La vuelta número 2 se comienza sacando un punto de ese primer espacio y haciendo un medio punto más 2 cadenas. Esto que tejí sustituye a mi primer macizo de esta segunda vuelta. Entonces aquí en este espacio voy a tejer un abanico que consta de 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos, todo en el mismo lugar. Hago 2 cadenas y en el siguiente espacio otro abanico como este. Que consta de 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos. Hago 2 cadenas, paso al tercer espacio y voy a tejer un abanico, pero con solo una cadena de separación en vez de 3. Entonces tejo 3 macizos, una cadena y 3 macizos en el mismo espacio. Hago 2 cadenas y en el último espacio voy a tejer un abanico idéntico a este. En este caso la vuelta se cierra normal, no como la anterior. Por lo tanto hago 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta.
Aquí pueden observar que esto sí forma esquinas o ángulos y aquí forma curvas en los dos lados. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y comenzamos haciendo otra pieza tejiendo únicamente la primera vuelta. Esta pieza ya está rematada. Tejí la primera vuelta de la segunda pieza. Inicio la segunda vuelta como en la pieza anterior. Tejo 3 macizos, una cadena, voy a comenzar a unir en esta esquina. Coloco el gancho dentro, atraigo el hilo hacia mí y hago un punto deslizado. Después una cadena, regreso al cuadrado número 2 y tejo en la primera esquina 3 macizos. Hago una cadena, uní en esta esquina, ahora voy a unir acá. Atravieso el tejido de arriba hacia abajo con el gancho y hago un punto deslizado y una cadena. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y hago ahí 3 macizos. Una cadena y ahora voy a unir en la primera curva. De la misma manera que hice las otras 2 uniones, haciendo un punto deslizado y una cadena. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y voy a hacer 3 macizos en esa segunda esquina también en el mismo lugar. Hago una cadena y ahora voy a unir acá. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y hago 3 macizos. Voy a unir ahora en este lado, en la segunda curva. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y hago 3 macizos en el tercer espacio también. Hago una cadena, voy a unir ahora en este lugar. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y hago 3 macizos. Tejo una cadena y voy a unir la última esquina. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y hago 3 macizos en ese mismo espacio también. Ahora 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta. Y de esta forma quedaron unidas ya las 2 piezas. Todo esto está cerrado y la parte de abajo fue la que quedó hueca para poder rellenar. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Vamos a tejer ahora en color rojo.
esta primera pieza que tejimos es la única que va a llevar 2 abanicos con una cadena de separación cada uno. El resto de las piezas van a llevar 3 cadenas de separación cada abanico en los 4 casos o en las 4 esquinas. Entonces a esta pieza le vamos a unir en la parte de abajo donde quedó hueco, de este lado un cuadrado en color rojo y de este lado otro. Van a ir independientes. Entonces del primer cuadrado vamos a tejer la primera vuelta idéntica a esta y la segunda 2 abanicos, uno en cada esquina, y la mitad del tercer abanico, que consta de 3 macizos y una cadena. En esta parte hay un hueco entre una unión y la otra. Vamos a colocar el gancho en ese espacio, atraemos el hilo hacia nosotros y hacemos un punto deslizado y una cadena. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y hago 3 macizos en ese tercer espacio o en esa tercera esquina, una cadena. Ya uní este lado, voy a unir aquí. Estoy colocando el gancho de abajo hacia arriba, hago un punto deslizado y una cadena. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo. Tejo 3 macizos en la cuarta esquina, una cadena y la misma unión que hice aquí en un principio voy a hacer de este lado. Coloco el gancho en este espacio por dentro y hago ahí un punto deslizado y una cadena. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y hago ahí 3 macizos, después 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta número 2, y así les debió quedar esta unión. Solo tomamos la pieza de enfrente, aquí continúa hueco. Entonces vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y vamos a unir otra pieza idéntica a esta en la parte de atrás con las mismas instrucciones que les acabo de dar.
Ahora en color rojo vamos a unir otro cuadrado aquí y otro de este lado. Vamos a unir ahora dos cuadrados en estos lados, pero de esta forma. De modo que se una un lado enfrente y el otro en la parte de atrás. Nos debe quedar así. Aquí unimos solamente un lado y debemos tejer de esta manera hasta aquí con una cadena. Para unir estos que van a quedar como formando un triángulo, se va a tejer solo hasta aquí, un abanico, 2 cadenas, 3 macizos y una cadena. Entonces vamos a colocar de esta manera. La primera unión va a ser en este espacio entre un cuadrado y otro. Regreso al cuadrado sobre el que estoy tejiendo y hago 3 macizos en esta segunda esquina, en el mismo lugar donde tejí los últimos macizos.
después una cadena y voy a unir ahora aquí. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y en la tercera esquina voy a tejer 3 macizos y una cadena. Y la siguiente unión va a ser nuevamente en este espacio, el que tiene en el costado. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y hago 3 macizos en esa misma tercera esquina, una cadena y comienzo a unir en el otro cuadrado, en el que está en la parte de atrás. Uní ya este lado en el cuadrado que está enfrente. Ahora estoy uniendo el otro lado en la parte de atrás. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y hago 3 macizos juntos en la cuarta esquina, más una cadena. Y la siguiente unión va a ser entre un cuadrado y otro. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo. Hago 3 macizos en esa cuarta esquina. 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta segunda vuelta. Voy a unir otro cuadrado de este lado para formar otro triángulo como este. Vamos a unir ahora en la parte de enfrente solamente un cuadrado de este lado y otro de este.
Se tejió la primera vuelta normal, como las de los cuadrados anteriores, y en la segunda solamente hicimos el primer abanico, 2 cadenas, 3 macizos y una cadena, y así como lo coloqué lo van a unir de aquí hasta aquí, y de este lado se va a unir de aquí hasta aquí, tal y como hicimos las uniones en estos de los lados, solo que no van a quedar triángulos, deben quedar cuadrados. Recuerden que solamente es en el lado de enfrente.
De esta manera se va a unir un cuadrado en cada uno de los lados. Tejimos lo mismo que en estos, que son los últimos que unimos, por eso no les he quitado el hilo, para que puedan distinguir. Hicimos un abanico, 2 cadenas, 3 macizos y una cadena. Vamos a unir aquí, 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 aquí y aquí. Comenzamos de este lado, así como lo tengo colocado, y aquí va a ser al contrario. Comenzamos aquí y vamos a unir aquí, aquí, aquí y acá, y terminamos nuestro cuadrado independiente. También aquí debe quedar hueco. Vamos a unir ahora 2 cuadrados en los lados, tal y como hicimos estas uniones. Entonces voy a girar el tejido. Este sería uno de los costados y se va a unir aquí, 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 aquí y aquí. Y exactamente como unimos este, vamos a unir otro en el otro lado. Hasta aquí terminamos de tejer en color rojo. Vamos a hacer una línea de 10 cuadrados alrededor de esta pieza en color blanco. Uno alineado con el otro. El primero se va a unir aquí, en este cuadrado, solamente en uno de sus lados. A partir del segundo se van a ir uniendo en escuadra, este lado y este, y nuevamente este lado y el que sigue, y así hasta tener 9 cuadrados unidos. El cuadrado número 10, que sería este, suponiendo que quedara de esta manera ya la pieza unidos los 9 cuadrados, se va a unir en este lado, en este y en este.
Entonces, tal y como uní este cuadrado, vamos a unir 7 más. He unido hasta aquí solamente los cuadros de la parte de enfrente, pero vamos a suponer que ya tenemos los 9 cuadrados que lleva esta línea. El décimo se va a tejer solamente hasta aquí para comenzar a unir desde este lado hasta llegar aquí. Entonces tejí la primera vuelta completa y de la segunda solamente los primeros 3 macizos y una cadena. Y la unión pues es la misma que en los otros cuadrados. Una vez que terminamos esta línea de 10 cuadrados, vamos a unir otra también en color blanco, comenzando desde aquí y terminando hasta aquí. En total vamos a unir 7 cuadrados. En la parte de atrás 5, este y este en la parte de enfrente. Todos blancos y todos unidos en forma consecutiva, uno enseguida del otro. Estos 3 cuadrados que faltarían para completar la línea de 10 los vamos a tejer en color rosa y los vamos a unir de la misma manera que unimos todos estos. Entonces 3 cuadrados rosas que serían estos, y de aquí hacia atrás 7 cuadrados en color blanco. Y de esta manera les debió quedar esta línea. Recuerden que también en la parte de atrás
unimos 5 cuadrados blancos. Ahora vamos a unir un cuadrado más en color rosa en el cuadrado central de estos 3, en el de en medio. Después vamos a dejar libres estos 2 y comenzamos a unir aquí 1 en color blanco, 5 en la parte de atrás en color blanco y aquí uno más en color blanco. En total consecutivos son 7 cuadrados blancos y dejamos estos 2 espacios libres. Una vez que unimos los 7 cuadrados en color blanco, que es este en el frente, 5 en la parte de atrás y este en el frente, estos 2 espacios los vamos a llenar con 2 cuadrados, pero que van tejidos en forma diagonal, la mitad en color rosa y la mitad en color blanco. No los vamos a ir uniendo al mismo tiempo que los vamos tejiendo para que no les cueste trabajo. Entonces les voy a mostrar cómo se hacen 2 piezas iguales, aunque las vean en diferente sentido, se tejen idénticas y después ya se acomodan de esta manera. Comenzamos con estambre en color rosa. Hacemos un anillo mágico, después 3 cadenas. Dentro del anillo voy a tejer 2 macizos, que con las 3 cadenas ya son 3 macizos juntos. Después 3 cadenas. Dentro del anillo 3 macizos juntos. Dos cadenas. Voy a unir el estambre en color blanco y voy a hacer una cadena con él. Lo que voy a tejer enseguida va a ser todo en color blanco, pero vamos a ir ocultando el estambre en color rosa, lo vamos a ir llevando conforme vamos tejiendo de esta manera, ya sea que el color rosa se pase por encima del estambre blanco o simplemente vamos a ir tejiendo debajo de él o sobre él. Entonces hice la cadena en color blanco, paso el estambre hacia atrás, cargo mi gancho, hago un macizo incompleto y antes de cerrarlo voy a pasar el estambre en color rosa por encima del color blanco y cierro el macizo. Lo regreso por encima . Hago otro macizo incompleto, lo paso hacia adelante, cierro ese macizo, lo paso hacia atrás, hago otro macizo incompleto, paso hacia adelante el hilo, cierro el macizo. Ahora debajo del hilo en color rosa tejo una cadena. Sobre el hilo en color rosa tejo otra cadena y debajo del hilo en color rosa otra cadena. Ahora dejo el hilo rosa en la parte de atrás, hago un macizo incompleto, paso hacia enfrente el hilo en color rosa y cierro el macizo, paso hacia atrás el hilo en color rosa y hago otro macizo incompleto. Paso por encima y cierro el macizo, paso hacia atrás, hago otro macizo incompleto, paso hacia adelante y lo cierro. Voy a tirar del hilo para cerrar el centro. El hilo en color rosa está
por encima, hacia atrás, cargo mi gancho y en el punto donde me correspondería cerrar la vuelta, saco un punto y ahí voy a tejer un macizo. Ahora voy a hacer 3 cadenas, paso el hilo enfrente, hago una cadena, paso el hilo atrás, hago otra cadena, paso el hilo enfrente y hago otra cadena, paso el hilo atrás y en este espacio voy a tejer un macizo incompleto, paso el hilo adelante, cierro el macizo, paso el hilo atrás, hago otro macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante, cierro el macizo, paso el hilo hacia atrás, hago una cadena, paso el hilo hacia adelante, hago otra cadena. Ahora el que voy a estar ocultando es el blanco y voy a tejer con rosa. Entonces paso el hilo blanco adelante y hago una cadena en color rosa, paso el hilo blanco hacia atrás y en el mismo espacio en donde tejí estos puntos en color blanco voy a hacer un macizo incompleto, paso el hilo adelante, cierro el macizo, paso el hilo hacia atrás, hago otro macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante, cierro el macizo, paso el hilo hacia atrás, hago otro macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante y lo cierro, paso el hilo hacia atrás, hago una cadena, paso el hilo hacia adelante, hago otra cadena, paso el hilo hacia atrás y en el siguiente espacio tejo un macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante, cierro el macizo, paso el hilo hacia atrás, tejo otro macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante, cierro el macizo, paso el hilo hacia atrás, hago otro macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante y lo cierro, paso el hilo hacia atrás, hago una cadena, paso el hilo hacia adelante, hago otra cadena, paso el hilo hacia atrás, hago otra cadena. Ahora en el mismo espacio hago un macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante y lo cierro, paso el hilo hacia atrás, hago otro macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante y lo cierro, paso el hilo hacia atrás, hago otro macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante y lo cierro, paso el hilo hacia atrás y hago una cadena, paso el hilo hacia adelante y hago otra cadena, paso el hilo hacia atrás y en el siguiente espacio hago un macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante y lo cierro, paso el hilo hacia atrás, hago otro macizo incompleto en ese mismo espacio, paso el hilo hacia adelante y lo cierro, paso el hilo hacia atrás, hago otro macizo incompleto, paso el hilo hacia adelante y lo cierro, paso el hilo hacia atrás y hago una cadena, paso el hilo hacia adelante y hago otra cadena. Ahora hago una cadena con el color blanco. Hasta aquí terminamos de tejer en color rosa. Vamos a cortar el hilo. Que voy a pasar hacia atrás para tejer una cadena en color blanco. Después este hilo lo ocultamos al final. En ese mismo tercer espacio o tercera esquina voy a tejer 3 macizos juntos en color blanco. 2 cadenas en la última esquina.
3 macizos juntos, tres cadenas y 3 macizos en el mismo lugar. Hago 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Y aquí ya terminamos de hacer nuestro cuadrado bicolor. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera en todos los casos. Son 4 hebras las que vamos a ocultar en estos 2 cuadrados, porque les recuerdo debemos hacer 2 iguales. Y continuamos tejiendo la siguiente parte. Y una vez que están unidos, vamos a colocar otro cuadrado aquí, tal y como unimos estos. Lo único que hay que hacer es girar el tejido y unir de acuerdo a las instrucciones que les di cuando tejimos el color rojo. Debe quedar un triángulo. La mitad del cuadrado atrás, la otra mitad en la parte de enfrente en ambos casos. De esta manera debieron quedar estas piezas. Los unimos en 3 lados, aquí, en el siguiente lado recto del cuadrado de atrás y aquí. La parte de enfrente queda libre en los 2 lados. Después, debajo de este cuadrado vamos a unir otro solamente en un lado. Aquí lo están viendo por el revés, pero ustedes deben de unirlo por acá, por el derecho. Y una vez que está unido hay que doblarlo hacia enfrente. Y otro cuadrado como este se va a unir aquí. Y otro como este acá. Es igual con las mismas instrucciones. De esta manera ya quedaron unidos. Unimos aquí en el mismo cuadrado, pero de la parte de atrás aquí y aquí. Y este último lado quedó libre, al igual que aquí. Ahora vamos a unir 3 cuadrados en color blanco. En esta parte el primero, después el segundo de aquí a aquí y el tercero en este lado, este y este. No los vamos a unir a este en color rosa. Debe quedar abierta esta parte, como esto, pero aquí. Quedaron unidos ya estos 3 cuadrados. Vean que sigue quedando libre esta parte, que al final se va a coser en los 3 puntos en los que unimos cada lado. Al igual que los cuadrados que tejimos en 2 colores. El siguiente paso es colocar nuestro cojín sobre delcrón o tela de delcrón. No sé si se alcance a apreciar. Vamos a marcar todo el contorno, incluyendo esta parte, y lo recortamos. Ya que tenemos cortada esa pieza,
Como no quiero que mi cojín quede simplemente cuadriculado como lo ven aquí, quiero que tenga textura, que esté acoginado, que esté esponjado, lo vamos a voltear por el revés. El revés de nuestro tejido ahora va a ser nuestro derecho, porque le da un efecto muy diferente. Ya que está por el revés, vamos a colocar por dentro la pieza que recortamos en Delcron. La acomodamos bien y entonces continuamos ahora cosiendo este cuadrado y los dos que hicimos bicolor. Ahora con estambre en color rosa y una aguja lanera vamos a comenzar uniendo esta esquina. Después vamos a unir en este espacio y luego esta esquina, este espacio y por último esta esquina. Así. Entonces pasé el hilo por debajo de la esquina de este cuadrado y del que estoy uniendo. Yo no anudo al principio, dejo un hilo suficientemente largo para poderlo ocultar después. Entonces así ya no se forma ningún borde extraño. Primero pasé por debajo, hacia acá. Ahora regreso y voy a atravesar la cadena central de cada esquina. Ahora sí voy a tocar el tejido. En la primera puntada que di no lo hice. Y nuevamente paso por debajo, solo por el espacio sin tocar el tejido. Atravieso esas 3 puntadas que di de arriba hacia abajo y voy a ir pasando la aguja hasta llegar como si hiciera un hilván hasta llegar a este espacio. Procurando que no encoja. Voy a hacer lo mismo que hice aquí. Paso por debajo de los 2 espacios. Doy una puntada sin tensar demasiado. Después regreso y doy una puntada atravesando el centro del tejido, tanto de este cuadrado como del que estoy uniendo. Nuevamente por debajo de los espacios. Ahora atravieso esas 3 puntadas por el centro y nuevamente comienzo a pasar la aguja hasta llegar a la segunda esquina. Ahora voy a pasar por debajo de la esquina del segundo cuadrado contando de derecha a izquierda, aquí. Y por debajo de la segunda esquina del cuadrado que estoy uniendo. Ya de aquí la primera puntada. La siguiente es atravesando el tejido. La tercera nuevamente por debajo, sin tocar el tejido. Atravieso las 3 puntadas que hice y empiezo a pasar nuevamente hasta llegar a este espacio que voy a unir. Deslizo la aguja hasta este espacio y hago esta última unión. Después de eso vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera, y lo que hice aquí lo voy a hacer
con el otro cuadrado, pero en sentido contrario. Voy a comenzar aquí y voy a terminar aquí. Ya que están unidos de esta forma, con estambre en color blanco, vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí en estas dos escuadras. Y por último, en color rosa, estos 3 puntos. Y una vez que quedó cerrado nuestro cojín, continuamos tejiendo las siguientes piezas. Ahora en color blanco vamos a tejer las primeras 2 vueltas tal y como hicimos los cuadrados anteriores, y una tercera vuelta que se inicia haciendo 3 macizos en el primer espacio, 2 cadenas, un abanico que consta de 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos en el mismo espacio, 2 cadenas, 3 macizos en el siguiente espacio, 2 cadenas y un abanico en la segunda esquina, más una cadena. Ahora dejo pendiente este hilo. Voy a atravesar este espacio, el que está antes de esta esquina o de este abanico, de atrás hacia adelante. Engancho el punto que dejé pendiente y lo paso a través de ese espacio y hago una cadena. Aquí estoy empezando a cerrar. Después de esa cadena, continúo tejiendo de este lado 3 macizos en el siguiente espacio, una cadena y repito este paso. Dejo pendiente este hilo, atravieso el siguiente espacio de abajo hacia arriba, engancho el punto que dejé pendiente, lo paso a través de ese espacio y hago otra cadena. Paso a la siguiente esquina y en ella voy a tejer 3 macizos y una cadena. Voy a unir nuevamente, entonces dejo pendiente ese punto que tenía en el gancho, atravieso la siguiente esquina de este lado, de abajo hacia arriba, engancho el punto que dejé pendiente, lo paso a través de ese espacio y hago una cadena. Y donde tejí estos 3 últimos macizos voy a hacer 3 macizos más. Hago una cadena, dejo pendiente este punto y nuevamente de este lado en el siguiente espacio de abajo hacia arriba coloco el gancho y paso ese punto que dejé pendiente y hago una cadena. Ahora nuevamente de este lado en el siguiente espacio voy a hacer 3 macizos. Después 2 cadenas y en la siguiente esquina voy a hacer un abanico completo que consta de 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos en el mismo espacio.
Hago una cadena, dejo pendiente este punto y de este lado, en el espacio que encuentro antes del último abanico que tejí, voy a pasar ese punto que dejé pendiente y hago una cadena. Este es el primer punto que hicimos en la vuelta, entonces ahí voy a hacer un punto deslizado para cerrarla. Este que inició como un cuadrado ahora es un triángulo y el revés quedó por fuera. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y hay que hacer otra pieza igual. Ahora con el estambre en color blanco pero doble el mismo número de gancho, vamos a tejer 7 cadenas que no estén muy apretadas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena y tiramos de él para desaparecer ese punto. Va a quedar aquí un nudo y hacemos lo mismo en el otro extremo. De modo que aquí nos van a quedar 5 cadenas con un nudo en cada extremo. Vamos a cortar los hilos lo más pegado posible. Colocamos pegamento transparente en las puntas y dejamos que seque para sellar y que no se desteja. Hay que hacer otra pieza igual.
Y una vez que tenemos ya todas las piezas, vamos a continuar con el armado. Esta es una cinta metálica dorada. Solamente la puse hasta aquí, pegada en la parte de atrás. Todo es con pegamento transparente. Las cejas se pegan también con pegamento transparente, van colocadas curvas. Estos son ojos móviles de 4 centímetros de diámetro. Y aquí recorté triangulitos en foamy en color negro para formarle pestañas. Las mejillas y la boca son botones. Este es un pompón en color rosa de 1,5 centímetros de diámetro. Vean cómo van colocados los bigotes, están debajo de la nariz y sobre la boca. Y por último, en la parte de atrás de la barba, coloqué un moño de listón de 4 centímetros de diámetro en color rojo. El moño es doble y solamente está atado por el centro con el mismo estambre. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.